Muy buenas noches, mi nombre es Mauricio Alfaro y yo seré su anfitrión el día de hoy. Les damos la bienvenida al presente webinar, agradeciéndoles en primer lugar su participación y esperando se encuentren muy bien en cada uno de sus hogares en esta difícil situación que estamos viviendo. Nosotros, continuando con nuestra misión de contribuir a generar valor en las personas y organizaciones, seguimos creando estos espacios para compartir experiencias y conocimientos y así aprovechar de alguna manera este momento en que estamos de confinamiento para prepararnos para el futuro inmediato post-crisis. Esta noche tendremos para ustedes el webinar que hemos titulado Implicancias de la pandemia en la transformación digital. Para el efecto tenemos dos invitados especiales que compartirán con Edison Medina. Ellos son Claudio Pizarro de Chile y José Alfonso Lainez de El Salvador, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Claudio Pizarro es ingeniero industrial y cuenta con un MBA, es profesor adjunto de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, director de empresas y de ONGs, es Managing Partner de CIS Consultores. Sus áreas de especialización son estrategia digital y retail. Recientemente cursó estudios de posgrado en filosofía, sociología y economía política. José Alfonso Lainez es experto en estrategia comercial y business intelligence, responsable del inicio y desarrollo de empresas en diversas culturas, anglosajona, latina y árabe. Ha desarrollado su experiencia desempeñándose en altos cargos de compañías con operaciones internacionales. Es conferencista internacional en Business Intelligence, internalización de empresas y estrategia en varios países de la región. Edison Medina cuenta con un MBA y especializaciones en habilidades gerenciales y Business Intelligence. Es asesor, consultor, docente y conferencista internacional, además de ser autor del libro Business Intelligence, una guía práctica. Es director, gerente en IBSS y director en diplomados y programas especializados de Business Intelligence, Analytics y Transformación Digital en la Escuela de Posgrado UPC. Antes de darle el pase a nuestros conferencistas, comentarles que pueden ir realizando sus consultas a través del espacio de preguntas y respuestas de esta plataforma, ya que al final tendremos un espacio para revisarlas. Asimismo, indicarles que estaremos abordando en esta primera parte 3 temas claves en la transformación digital y el contexto en el que nos tocó vivir en la pandemia. Comenzaremos precisamente con Claudio Pizarro, quien nos hablará del impacto en el comportamiento del cliente y del ciudadano. Te escuchamos, Claudio. Oye, bueno, muchas gracias por la invitación, Edison, José Alfonso, y a todos los que nos están mirando en este minuto, con los cuales estamos conectados. En una realidad absolutamente nueva. Yo creo que eso es lo primero por lo que me gustaría partir. Básicamente, lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir a continuación, una vez que los efectos principales de la pandemia pasen, va a ser una nueva realidad. Porque al final del día es un hecho inédito en los últimos 100 años lo que estamos viviendo. La sociedad moderna, y estoy hablando del siglo XXI, por supuesto, no conocía algo de esta magnitud. Todos, o un porcentaje muy alto, y estoy hablando ahora de Latinoamérica, por lo menos aquí en Chile, el grueso del país, y en particular Santiago, todo Santiago, está con cuarentena, vamos a cumplir 2 semanas y nos acaban de extender una semana más. La tasa de contagio, como ustedes saben, en muchos países, y el nuestro no es la excepción, también está creciendo en forma abultada y por lo tanto esperamos que la próxima semana estemos enfrentando el peor momento de la pandemia cuando las tasas de muerte aumenten en forma importante. Dicho eso, tenemos a todo el mundo en sus casas, las compañías experimentando esto que se ha denominado un shock de oferta y un shock de demanda. Por una parte no hay consumidores porque están en sus casas, pero al mismo tiempo no hay oferta porque las compañías están cerradas. Los centros comerciales a esta altura van a cumplir ya más de 2 meses en que no han podido abrir. Por lo tanto, todo lo que es retail no existe. Los colegios no han tenido clases en el mismo periodo, universidades en la misma historia, y por lo tanto estamos todos volcados a una nueva realidad, que es un poco como lo que estamos haciendo hoy día, todos remotos. Ahora, ¿qué es lo importante de esto, desde mi punto de vista? Que cuando transcurre el tiempo, hay ciertas prácticas que se empiezan a instalar, no solo como hábitos, sino que como un comportamiento que experimenta transformación de una manera condicionada, de una manera acelerada, y por decirlo de una manera, hemos experimentado crecimientos de 2, 3 y hasta 5x en el mundo de los supermercados que tenían montado su e-commerce.
Cuando vamos a retails medianos o retail de especialidad, podemos tener, no sé, pues, factores de 10x y 15x dando vuelta. Los crecimientos que ha tenido la entretención, muy reflejado en Netflix, todos los servicios de streaming, todos los servicios de música, todo lo que significa resolver temas con el Estado de manera remota. Entonces, nos hemos dado cuenta que hay una cantidad de actividades que estaban disponibles y que hoy día nos hemos visto forzados. Y el número más importante que a mí me parece importante, el número más relevante que me parece importante destacar, esta idea de que no pocos servicios tienen entre el 50 y 60% de clientes nuevos. Gente que nunca había experimentado un servicio digital en ciertas categorías y hoy día, por decirlo así, probó algo nuevo. Y en muchos aspectos termina siendo una muy buena experiencia y por lo tanto, la pregunta natural que me voy a hacer es ¿por qué voy a volver atrás? Esto no significa que el mundo físico desaparece en contrapunto con el mundo digital, van a convivir. Y por eso que el e-commerce va a dar espacio de manera mucho más desarrollada y con más fuerza en toda Latinoamérica a la omnicanalidad, que básicamente es la integración entre el mundo físico y el mundo digital. Pero allí no acaba el desafío. Tenemos e-commerce, tenemos omnicanalidad y después lo que viene es ecosistemas digitales. Y eso que aplica para muchas industrias lo vamos a experimentar en media, en lo que son los periódicos, en lo que es la televisión, por supuesto lo que es retail, turismo, ni que hablar, donde está bastante más avanzado. Entonces, lo que quiero transmitir, y tal vez con esto dar la pauta para empezar a abrir la conversación con Edison y José Alfonso, es que nos vamos a enfrentar a un cliente, a un shopper, que va a ser muy distinto, que va a ser mucho más digital, y que va forzadamente a optar por soluciones físicas y digitales y muchas veces integradas, no separadas una por un lado y otra por otro. Por lo tanto, lo que les quiero transmitir es que una vez que volvamos de los efectos principales de la pandemia, nos vamos a mirar unos a otros en nuestras oficinas, y entre comillas, porque el teletrabajo también llegó para instalarse en muchos aspectos, sin perjuicio que hay muchos ajustes que hacer. Nos vamos a mirar la cara y nos tendremos que preguntar ¿cuál es la nueva empresa que vamos a tener que diseñar, que vamos a tener que construir para gestionar esta nueva realidad? Donde los clientes, donde el ciudadano es muy distinto. Recordemos que la economía va a estar muy fracturada, por lo tanto vamos a enfrentar compañías mucho más pequeñas, eso va a tener efectos sobre los factores productivos y por lo tanto, resumiendo, lo que se nos viene es tremendamente desafiante y probablemente por los próximos 5 años nos va a tener muy ocupados. Así que, Edison, José Alfonso, muchas gracias. Perfecto, Claudio. Creo que vas tú. Sí, sí. Bueno, parece que Mauricio se quedó sin audio. Bueno, fíjense, qué interesante, hace casi 3 meses nomás estábamos conversando de todo este auge de la transformación digital, donde ya claramente era un más en el contexto mundial, local, internacional, y donde lean los cambios de modelo, la disrupción, la creatividad e innovación se imponía. A pesar de eso, todavía había muchos que no se subían al esfuerzo. Hace medio año yo leía casualmente un estudio que se hizo acá donde todavía el 37% de directorios casualmente no tenían en sus planes la transformación digital. Pues eso ahora casualmente se ha acelerado con la pandemia, como bien lo mencionaba Claudio, ¿no? Porque esto nos ha creado una situación en que todavía no pensaban en lanzarse a estas iniciativas, pues hoy los tienen que acelerar claramente, ¿no? Es el contexto precisamente que nos toca hoy afrontar. Nuestros comportamientos efectivamente han cambiado. Estamos todos en este canal completamente virtualizados, cursos online, home office, compras, etcétera, etcétera. Y es ahí donde se presenta esta intencionalidad precisamente ya de aprovechar este contexto en este escenario de pandemia, ¿no? Y es ahí casualmente donde uno ve la necesidad pues, ya de replantearse ahora con un alto grado de urgencia en las empresas para pensar en esta digitalización. Pero una digitalización no pensando en la tecnología per se solamente, sino es muy importante primero repensar en cómo vamos a operar, trayendo consigo esto, el primer gran reto de una transformación digital, pues la transformación cultural. Y es ahí donde tenemos que ubicarnos para tener un personal idóneo
para tener procesos muy ligados a la necesidad del consumidor, y es ahí casualmente de lo que quiero hablarles en estos minutos. ¿Cómo detrás de todo este esfuerzo de transformación están ubicados los datos? Datos claves que nos permitirán entender comportamientos, tendencias de futuro, para que podamos aprovecharlo y llegar mejor a ese consumidor, a ese cliente, ¿no? Con estrategias muy focalizadas de marketing, aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, ¿no? Porque dado que ahora estamos en un contexto de mayor digitalización, pues es una mayor oportunidad para tener más información de ellos. Está claro, ¿no? Lo adelantaba Claudio, que no es que todos se van a volcar al canal digital, pero quienes todavía no lo usaban, personas inclusive mayores que antes no hacían compras online, hoy lo están haciendo. Y el hábito no se va a venir abajo una vez que acabe la pandemia. Esto va a quedar casualmente ya como un comportamiento, porque van a evidentemente gozar del beneficio que esto da y van a seguir con la práctica, ¿no? Bueno, lo que quiero transmitir en este minuto precisamente es cómo los datos se convierten en un pilar fundamental en estos esfuerzos. Uno cuando comienza a repasar, por ejemplo, los casos que ya veníamos escuchando de transformaciones culturales, transformaciones digitales, donde ya veíamos, por ejemplo, un banco que te aperturaba una cuenta con una selfie, ese cliente en la calle se tomaba la foto y a través del app del banco te enviaba la foto, te enviaba además una copia fotográfica de su documento de identidad, y en ese momento había un proceso de reconocimiento biométrico, se entabla una videollamada con un funcionario del banco, y en esos minutos le dan la cuenta y ya la puede utilizar. Es ahí donde uno comienza a evidenciar, oye, ¿qué tal contribución esto, no? Pero detrás hay un manejo de datos para tener evidentemente información del cliente, un proceso innovador de reconocimiento biométrico para que esto ocurra. Entonces ahí donde casualmente se incorporan los datos, se incorpora la tecnología adecuada para que esto funcione, ¿no? O el caso de las empresas de manufactura, una en particular, donde ya ellos con incorporación de robótica, de inteligencia artificial, han logrado, por ejemplo, reducir en 25% el tiempo de manufactura, ¿no? de producción. Y esto es tremendamente importante, toda vez que estos son los beneficios que se esperan en una transformación digital. Pero detrás, ¿qué cosa hay? Hay mucho dato. Porque hoy no se puede concebir la inteligencia artificial, el machine learning, sin datos. Hay muchos datos detrás, precisamente, ¿no? O los casos también donde uno comenzaba a evidenciar, pues, clínicas que te aportaban con una app para que uno reserve citas, hoy descarga su historia clínica de la nube a su celular, pero hay datos casualmente cohesionados, debidamente disponibilizados para las personas, ¿no? Bueno, y ahí casualmente es donde podemos encontrar algo que debemos recomendar a todos ustedes esta noche, cómo los datos deben comenzar a verse como un activo organizacional. Hay muchos que todavía no lo conciben así. Y es ahí casualmente donde para hacerlo tenemos que impulsar esto de los datos como recursos. Y los recursos hay que administrarlos. Y para administrarlos bien, tenemos dos frentes que atacar de manera contundente. Primero, el almacenamiento. ¿Ok? Segundo, el acceso. Hay que almacenar datos, evitando estas islas desperdigadas de información, la Excel Cities que todavía ocurre en muchas empresas, hay que irla erradicando gradualmente. Hay que, no obstante, generar un conocimiento casualmente a partir de esa información para disponerla a todos y, evidentemente, apoyar toma de decisiones, ¿no? En este contexto del acceso, hoy tenemos que disponibilizar la información, tenemos que darle oportunidad a todo nivel en la empresa a tener acceso a la información. Fíjense, he podido ver, lamentablemente, situaciones en las que empresas de primer nivel necesitan personas, funcionarios, analistas, decisores, necesitan información, pero esa información no la tienen, y la tiene otra persona, otra área, y para disponerla tienen que hacer una serie de trámites internos para disponerla. Entonces, ¿cómo vamos a dar el paso a la transformación digital si estas cositas internas no se superan? Y por tanto, tenemos que cambiar esa cultura, tenemos que reorientar ahora nuestros quehaceres para que esos datos estén en el centro del quehacer. Porque detrás de todo este esfuerzo no se puede concebir una estrategia de transformación digital sin los datos, ¿no? Casualmente dicho esto, es muy importante advertir cómo en ese esfuerzo pues, los datos se convierten en ese gran pivot, inclusive para los modelos de negocios que ya nos exige cambiar la transformación digital, hoy muy concentrados en la experiencia del cliente. Porque un tema centralísimo casualmente en los procesos de cambio, en este caso de la transformación digital, es la experiencia del cliente, ¿no? Y hoy, fíjense, en momentos de pandemia hay dos elementos a su vez también importantes que destacar de cara a la experiencia. El primero es el servicio. Como lo trates hoy al cliente, te va a recordar mañana. En esa ya denominada nueva normalidad,
Tenemos que casualmente ser protagonistas ahí. Y tenemos que visualizar ese mercado muy acotado que vamos a tener. Va a haber una evidente recesión, lo que se viene a continuación, pero tenemos que estar listos para sobresalir. Y por eso acá se va a forjar este servicio que es importante para que el cliente te recuerde después, decíamos. Y en segundo lugar, el conocimiento. Ese conocimiento que te puede dejar ahora el cliente con todos los rastros. Hoy, casualmente, en las redes sociales, las plataformas digitales, que eso ha crecido normalmente en cuanto a su uso, para que podamos tomar esto de base, mayor aprendizaje y poder activar acciones mucho más focalizadas, ¿no? Está clarísimo que lo que teníamos como comportamiento antes del cliente, los miles y miles de clientes que tenemos, ya es otro el comportamiento, porque hoy el comportamiento es más ligado a la necesidad que al deseo. Eso es claro, ¿no? Por la urgencia que tenemos, ¿no? De sobrevivir. Pero sin embargo, por la recesión que va a haber, este comportamiento podría mantenerse un tiempo. La regla aquí es comenzar a aprender y seguir aprendiendo del cliente. La práctica es la misma, pero es muy importante, el entendimiento tiene que venir acá en la idea de que el comportamiento que teníamos antes no es lo mismo hoy y posiblemente también mañana cambiará un poco. Y eso casualmente es lo que tenemos que resaltar aquí. Cómo los datos se convierten en ese elemento de mucho valor en las empresas y que nosotros tenemos que tener la virtud de tomarlo como un activo casualmente para administrarlo adecuadamente y proponerlo a la organización para que esto sea el gran pivot de estos grandes logros que esperamos con la transformación. Se va a sumar la tecnología, pero con el claro criterio de saber elegir a partir de las necesidades. Hoy se incorpora mucha tecnología, pero no la tecnología que recién sale en el mundo necesariamente, sino que de alguna manera muy asociada a la necesidad. Por eso la banca, los retailers, las telcos comienzan a incorporar tecnologías de digitalización, pero claramente muy ligado a lo que se espera sea una experiencia muy favorable para sus clientes, ¿no? Es ahí donde, fíjense, esta óptica de los datos que me abundo en los comentarios precisamente dados por Claudio, porque esos cambios exigidos y que ahora se evidencia ya en lo que va a pasar en corto tiempo acá en el mundo, porque definitivamente tenemos que sacar provecho. Y los datos casualmente son ese gran elemento que consideramos importante para hacerlo, ¿no? Mauricio. Sí, muchas gracias, Edison, por tu perspectiva en la óptica de la gestión de datos y tecnología digital con respecto a este tema. Y ahora les presentamos a José Alfonso Lainez, quien nos hablará sobre la adaptación de los modelos de negocio de cara al cambio. Bien, gracias, Mauricio. Un gusto compartir con nuestros amigos de Perú y de Chile. Y miren, casualmente, pensando y viendo lo que están planteando mis colegas, quiero empezar contándoles una historia. Aquí en Centroamérica, en el Caribe, hay un club de compras muy grande, no estoy seguro que esté en Sudamérica. Me refiero a PriceSmart. Es un concepto similar al de Costco o Sam's en Estados Unidos. Ellos tienen años habiendo abierto una tienda en línea. Sin embargo, ahora con la pandemia, que dicho sea de paso, Claudio, también en El Salvador deberíamos de estar abriendo, pero nada indica que se vaya a abrir pronto, desafortunadamente. Pero volviendo al caso, esta gente cuando empezó la pandemia y el consumidor empezó a hacer pedidos en línea, se tardaban 4 días en llevar el producto a la casa de los consumidores. Entonces, ¿estaban preparados? No, no estaban preparados. Y ahora, ¿qué significa esto? Cuando hablamos de modelos de negocios, como muy bien dice Edison, hay que ver al consumidor. En este momento los modelos de negocios están en construcción, se están descubriendo y no hay que tener miedo. Hay que recordar que, de hecho, uno de los principios de Business Intelligence es el famoso test and learn, ¿verdad? Hay que probar, equivocarse y aprender del aprendizaje. Eso es quizás lo más importante. Ahora, ¿cómo debería de cambiar el modelo de negocios de acuerdo a la transformación digital? Yo creo que cambia en varias áreas. Cambia en la prospección de clientes, cambia en la manera como los atendemos, cambia en los procesos internos y cambia también en la manera de encontrar cómo venderle a estos clientes. Hablemos por un momento de la prospección. Aquí tenemos un problema actualmente, porque si bien es cierto que las redes sociales nos permiten encontrar muchos clientes, realmente lo que estamos viendo por otro lado es una saturación de publicidad en las redes sociales. En El Salvador, Facebook acaba de prohibir, por ejemplo, cualquier tipo de anuncio relacionado con
con productos de limpieza, de sanitización, relacionados con esta pandemia. Entonces, ¿qué significa? Que el método tradicional, que es lo que las empresas están tratando de hacer, de pasar de la publicidad en medios abiertos a la publicidad en redes digitales, tiene que cambiar. Eso nos debería de llevar por la ruta del marketing de atracción, que alguna gente le llama el inbound marketing. Pero ya voy a regresar a este punto posteriormente. Entonces, por un lado, la prospección, ¿cómo encontramos estos clientes? Eso es parte de lo que la transformación digital debería ser. Pero luego también tenemos una necesidad que vemos en los clientes. Los clientes necesitan que se atiendan en tiempo real. Y esto significa que tenemos que dotar a nuestro modelo de negocios de inmediatez. En el momento en que los consumidores agarran su teléfono, encuentran que tienen una necesidad, llaman, en ese momento necesita la compañía reaccionar de forma rápida. Hay que cambiar los indicadores. Hace 3 meses, probablemente el indicador de atender a un cliente antes de 24 horas era correcto. En este momento es casi un pecado pasar de más de 1 hora sin darle una respuesta a un prospecto, que en este caso es un prospecto válido. Entonces, tenemos que cambiar eso. Lo otro, áreas donde vemos aplicaciones concretas de transformación digital, es en la automatización de procesos. ¿Cómo se asigna la carga de trabajo a las distintas áreas dentro de la empresa? Se puede hacer manualmente, pero también se podría hacer de manera automatizada. Y volviendo a la forma de responderle a los clientes, también se pueden instalar chatbots que puedan darle una respuesta automatizada a los clientes o redirigir a los ejecutivos necesarios para ello. Acabamos de terminar una reunión con uno de nuestros clientes, una compañía de seguros que está dándole una transformación digital completa al negocio, 360 grados fue lo que dijeron. Y parte de eso es justamente lo que Edison comentaba, el reconocimiento de las personas, la validación de los clientes es otra de las áreas donde la transformación digital debe instalarse. No puede ser que tengamos que perder tiempo todavía validando los datos que ya tienen las empresas, cuando hay formas de verificar biométricamente, como mencionaba Edison, y utilizando todas las bases de datos para poder ser mucho más ágiles. Yo creo que el reto que tenemos es cómo superamos esto que está ocurriendo y en el que todo el mundo está queriendo entrar de manera acelerada. Los que llevaban la ventaja van a poder seguir haciéndolo, pero todo el mundo necesita apoyo y guía en esto. Para ponerles otro ejemplo, un cliente que tenía un departamento para definir la aplicación que permite interactuar con sus clientes, pasó de tener 2 empleados en esto a 20 empleados en cuestión de 15 días, porque se dio cuenta que no podía seguir con el mismo equipo que tenía. Otros lo que están haciendo es aprovechando la ventaja de la gente que ya llevamos un poquito más de años de experiencia en esto para dejarse guiar y lograr escoger el modelo que más rápidamente se adapte a sus necesidades. Yo creo que estamos en medio de un proceso histórico de cambio. Hemos podido ver muchos y definitivamente vamos a seguir viendo. Como decía Claudio, el mercado va a cambiar, ciertos comportamientos van a quedar instalados y esto va a abrir muchas oportunidades para el que las sepa ver y aprovechar y va a crearle muchos problemas a las empresas que no entiendan que tienen que renovar completamente su modelo de negocios. Mauricio. Muchas gracias, José Alfonso. Antes de seguir con la siguiente parte del evento, recordarles de que tenemos habilitado el espacio de preguntas y respuestas, que en función a los temas que hemos tocado hasta el momento con Claudio, José Alfonso y Edison, pueden ir haciéndolas, si gustan, dirigidas a alguno de ellos o en general, para poder responderlas al final del evento. En la siguiente ronda tendremos 5 minutos en donde cada uno de nuestros conferencistas podrá compartirnos su percepción sobre el ajuste de las organizaciones para enfrentar este nuevo escenario. Un escenario marcado por una economía más pequeña, con menos empleo, con los procesos más lentos, entre otros temas. Entonces, comenzamos contigo, Claudio.
Ya. Oye, bueno, disponible para las preguntas. Tú las administras, Mauricio, ¿verdad? Sí, las Oye, preguntas las revisamos al final. mira, yo tengo la impresión que, lo primero, yo soy miembro de directorios de compañías hace muchos, muchos años en distintas, y por lo tanto muy vinculado al mundo del retail. Desde ese punto de vista, yo te diría que si estaba convencido antes y ahora estoy muy convencido, es que esta cuestión parte por los directorios, parte por la parte de arriba, ¿ah? Porque no hay ni un gerente general capaz de sostener transformaciones, capaz de sostener estas mutaciones sin el respaldo desde el directorio. Porque la verdad que aquí de lo que estamos hablando no es de mejorar la productividad, que por supuesto que algo de eso tiene. Estamos hablando en definitiva de mutar, cambiar en forma estructural la forma en que nos relacionamos con los clientes y en la forma en que hacemos el delivery desde la creación de valor. Entonces, creo que es muy importante reconocer un punto. Esta cuestión, cuando hablamos de digitalización, de transformación digital, en definitiva, se trata de cambiar los modelos de negocio y cambiar los modelos de gestión. Y por lo tanto, que la creación, entrega y captura del valor muta. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? Que la relación con los clientes ya no va a ser meramente transaccional, no va a ser meramente por un canal. Tampoco tiene que ver con que sea por múltiples canales, tienen que ser canales integrados. Y por lo tanto, a lo que quiero llegar es que lo más probable, y esto quiero ilustrar una caricatura que no es mía, es de mi profesor Gupta en el HBS, donde me enseñó, mire, hacer esta cuestión significa que usted va volando y tiene que cambiar el motor del avión mientras va en vuelo. Pues bien, cuando uno para los motores para cambiarlo, lo único que ocurre es que uno va directo al suelo. Pa, 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 pa. Y ojalá que usted construya el negocio nuevo antes que llegue al suelo, porque ustedes ya saben lo que pasa cuando uno se estrella, ¿verdad? Desaparece todo. Por lo tanto, hay en juego dos cosas, uno que baja el negocio antiguo y uno que sube, que es el negocio nuevo. El problema es que el negocio nuevo no es cierto tampoco. Uno tiene que explorar, tiene que buscar de manera ágil, porque tiene que ir probando. Y ahí la innovación abierta, pensando en las empresas más grandes, en el Corporate Venture Capital, en empresas muy grandes que están dispuestas a relacionarse con las startups. Esto, por supuesto, que es mucho más complejo para las empresas pequeñas. Y por lo tanto, repito, el apoyo desde arriba, con un enfoque mucho más exploratorio y buscando de verdad relacionarme distinto con los clientes. Entonces, acá en Chile, por ejemplo, nos encontramos, y hoy día una compañía que está a punto de ser adquirida por Uber, que se llama Corner Shop, que probablemente más de alguno ha escuchado, tal cual, Corner Shop, y lo único que está haciendo es que se instaló como plataforma digital entre los supermercados y el consumidor final. Y hoy día esa compañía, a través de una plataforma, es capaz de administrar muchos shoppers, que le llaman, que van por ti a comprar el supermercado. ¿Qué es lo bonito de esto? Que te llama un domingo a las 9 de la mañana por protocolo y te dice, tengo todo su pedido, pero tengo estas dificultades porque el producto no estaba. Y yo acostado, recién levantado, después de una noche de sábado muy intensa, soy capaz de responderle y que me resuelva el problema y yo le digo, estoy feliz. Y lo que está ocurriendo es que a los supermercados les está generando un negocio nuevo, le están quitando una relación directa con el cliente y la está capturando esta plataforma. El modelo de negocios cambia. ¿Y por qué es interesante esto? Yo le hablé de Uber, pero anteriormente fue Walmart que trató de comprar esta cosa en un país chiquitito como Chile. Pues, si Chile tiene 17 millones de habitantes, aquí no hacemos negocio, jugamos al Monopoly. Todo es muy pequeñito. En definitiva, lo que les quiero transmitir con esto, incluso en los negocios que creemos que son de una sola manera, yo los invito a reflexionar, a cuestionarse, porque las tecnologías digitales cambian la forma en cómo nos relacionamos con los clientes, cambian la forma en que se captura, crea el valor, entrega y captura. Y con esto un poco reforzar la idea. Para poder hacer estas cosas hay un negocio que muere y hay otro negocio que nace. Y hacer cuadrar esas dos cosas es muy difícil. Por eso que esta parte primero por el directorio. Así que si no tienen al directorio detrás, tienen un primer problema y un gran problema. Eso. Ok, interesante, Claudio. Y estamos acá precisamente para contribuir ahí a nuestros amigos para que no lleguen al suelo, efectivamente, ¿no? La intencionalidad es esa. Y bueno, aunándome precisamente a este tema que bien resaltabas, Claudio, a la unicanalidad, porque es el reto que hoy
las empresas deberían emprender. Porque claramente, el primero, efectivamente, no es que... Sí, ¿perdón? el primer desafío. Sí, por supuesto, porque, claro, no es que, digamos, va a desaparecer un canal y va a aparecer el otro, sino que tienes que tener la capacidad de comunicarte adecuadamente, de llegar al cliente independientemente del canal que tú tengas, ¿no? Y eso, fíjense, para muchas empresas que hemos crecido con muchos paradigmas, muchos vicios, representa todo un reto, ¿eh? Acá tenemos, por ejemplo, una empresa de seguros que se ha planteado en este momento su reto de omnicanalidad y ese reto demora 2 años. O sea, imaginen ustedes tanta distorsión que ha ido generando todas esas bases desperdigadas de información que tenemos, donde no había establecido ni siquiera un gobierno de datos ahí, pues cuesta definitivamente dar el gran salto ahora a unificar todo eso con buenas prácticas, ¿no? Pero hay que hacerlo. En este contexto, casualmente, ya que se avecina y teniendo como aprendizaje ya lo que nos imponía la transformación digital y ahora la pandemia, pues tenemos que ir hacia esa línea, ¿no? Por eso tenemos que aprender también mucha práctica que ya nos dejan muchos grandes, quienes avisoraron esto probablemente hace mucho tiempo, ¿no? Amazon, quienes hoy ya nos comentan, pues ellos dicen, pues el tema es aprender de los datos, y así de sencillo. Ellos tienen un manejo muy eficaz de trabajo con los datos, tanto que el 30% de su venta son recomendaciones. O sea, imaginen ustedes, eso quisiéramos en estas ofertas que muchas empresas comienzan a lanzar a sus clientes con el voucher de compra, de hacer un valecito para que compres un 30% con 40% de descuento en una línea que nunca vas a consumir. Son a veces esfuerzos desatinados que generan las empresas. Utilizas el canal digital, utilizas infraestructura tecnológica, pero mal utilizada. Y es ahí donde viene esto precisamente de recolectar, de tomar y de aprender del cliente información en todo momento, ahora con esta óptica de la omnicanalidad y proponerlo, ¿no?, al cliente, con mayor probabilidad de éxito. Algo anecdótico, probablemente en Amazon ellos tienen la posibilidad de inclusive de advertir que una chica está embarazada, a veces sin siquiera que la chica lo sepa, ¿no? Por el cambio en el comportamiento de compra y que ya aprendió a otras chicas que antes se embarazaron, precisamente. Entonces, toda esa información y esas anécdotas o experiencias, más bien dicho, de Amazon, deben servirnos también como aprendizaje para ahora, en este contexto, pues las empresas si lleven ese aprendizaje a sus empresas, más acotadas, con cierta especialización, pero está el aprendizaje, ¿no? Fíjense también, por ejemplo, mencionaba José Alfonso hace rato el tema de los chatbots, ¿no?, que ahora también se está usando mucho. Comenzó de una manera agresiva a usarse en los call centers y ahora ya no nos contestan personas, nos contestan robots. ¿Ok? Pero también se está usando en diversos ámbitos, ¿no? Diferentes ámbitos. Hay una empresa financiera que tuvo la habilidad de colocar un chatbot para la precolocación de créditos. O sea, imaginen ustedes, conectado a su central de riesgos, este chatbot lo que hizo fue, en un año, generar préstamos por el valor aproximado de $6 millones, independientemente del canal tradicional, porque eso no debe desaparecer, porque todavía tenemos un escenario híbrido, a pesar de la pandemia, donde hay personas que evidentemente son consumidores tradicionales y los nativos digitales y los que están emergiendo como consecuencia de los usos digitales en esta pandemia, ¿no? Entonces, es el escenario casualmente que uno le toca enfrentar, tomar aprendizajes. Está claro que tenemos que tener un aprendizaje ahora mucho más agresivo y es la oportunidad de hacerlo. Así que es muy importante, fíjense, quedarnos con este foco del servicio. Es muy importante ahora llegar de la mejor manera al cliente. Todo lo que puedes hacer para apapacharlo, acercarte al cliente en este momento, hay que hacerlo. Te lo va a recompensar con una futura fidelidad. Y a esto hay que sumar el conocimiento, que como decía Claudio, reforzaba también sus comentarios José Alfonso, hoy tenemos la oportunidad de aprender mucho más del cliente. Bueno, quienes lo hagan van a tomar la delantera. Y ese avión probablemente no va a llegar a tierra. Pero quienes lamentablemente estén esperando cómo les va a los demás para recién activar, ellos de seguro que van a llegar a tierra, ¿no? Tomando la analogía ahí de la anécdota que nos contaba Claudio, ¿no? Esto es. Gracias, Mauricio. Listo. Ahí, José Alfonso. No, José Alfonso, perdón, sí. Ok. Miren, viendo también algunos de los comentarios que están haciendo en el chat. Por ejemplo, cuando hablamos de esto, de cómo cambiar el modelo y respondiendo preguntas concretas, ya también para entrar en esto, ¿qué hace una empresa de turismo para hacer transformación digital en este momento? Lo que están haciendo algunas empresas locales es dar tours virtuales. ¿Por qué?
Porque también una de las cosas en las que tienen que pensar es cómo conseguir los clientes ya. Es decir, vamos a entrar en una guerra realmente con un mercado que se va a reducir. Por lo tanto, hay que tratar de conseguir los clientes objetivos ya. Eso es, digamos, lo primero. También, ¿cómo hace una empresa que sea un giro de educación empresarial y otra que tiene universidades o centros de formación? Les digo, aquí en El Salvador, casualmente yo también comparto con mis colegas la pasión por la educación, ¿verdad? Soy profesor de maestrías también acá. Y justamente, ¿qué es lo que está pasando en los centros profesionales de estudio? Que realmente tenemos, ahora mismo, estos centros de estudios superiores van a empezar a competir contra muchos de fuera que van a tener la calidad y van a tener, digamos, la exposición en nuestros mercados latinos que han sido bastante reservados para las ofertas locales. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, primero, entender cómo es que funciona exactamente el consumidor. ¿Qué es, en este caso, la persona que está aprendiendo qué es lo que necesita y las empresas qué es lo que necesitan? Necesitan soluciones concretas, necesitan consejos prácticos que puedan ir e implementar. ¿Ok? Y por otro lado, también pasamos en el día trabajando todo el tiempo y al final todavía queremos venir a aprender y vamos a seguir sentados frente a la computadora. Eso plantea un reto desde algo que se conoce como los entornos de aprendizaje, que implica que nuestra manera de educar sea también mucho más rápida. Lo que el consumidor ahora, lo que la gente que quiere aprender necesita es que le digan rápidamente soluciones y lo quiere rápido, lo quiere digerido y por tanto el video se está volviendo una de las mejores herramientas para esto. Pero también otra de las cosas que tenemos que aprender en este gran contexto de la transformación digital, como decía anteriormente en mi primera intervención, es que estamos peleando ahora en un mercado sumamente competitivo, lo cual a mí, y justamente hablando de virus, me trae a la mente uno de mis libros favoritos, The Tipping Point, de Malcolm Gladwell, donde justamente Malcolm Gladwell plantea que para que algo se vuelva viral, es decir, que se crea una epidemia, hablando en términos mercadológicos, necesitamos tres cosas. Lo pegajoso del virus, ¿verdad? El contexto en el cual está pasando y gente que lo propague. Ahora, tenemos las condiciones, porque obviamente todo el mundo no solamente está ahora mismo en casa, pero esto va a cambiar a lo largo de los meses que vienen, por lo menos en el año, la gente muchos van a tratar de mantenerse lo más posible fuera de circulación. Entonces tenemos el contexto para crear, digamos, algo que se viralice. Ahora, ¿qué necesitamos para eso? Veamos qué es lo que la gente quiere. Quiere, como decía, soluciones rápidas. Quiere la información de manera graciosa, jocosa. Me gustó mucho la historia de Claudia, ¿verdad? Es algo que deja una imagen mental clara de por dónde deberíamos de ir transformando la empresa. Ahora, ¿cómo transformarla? Realmente cada empresa tiene que encontrar su propio modelo. Lo primero es decir, ¿para qué? ¿Qué quiero transformar? No solo se trata de hacer lo mismo que he estado haciendo, ahora utilizando la tecnología. Eso no cambia realmente nuestro modelo de negocios. Es más bien cómo a través de la tecnología yo puedo llegarle a otros mercados, puedo acceder a segmentos de mercado que no estaba atendiendo y que ahora puedo atender. ¿Cómo puedo crear nuevos canales de venta? Muchas empresas, ante el cierre de los canales tradicionales de distribución, cierre de ciertas tiendas, por ejemplo, no estamos hablando de abarrotes, estamos hablando de ferreterías, estamos hablando de tiendas de hogar, han tenido que desarrollar canales directos con el cliente. Entonces, eso es cambiar el modelo. Entonces, lo primero es definir para qué quiero hacerlo, luego empezar en una sola área e ir probando y aprendiendo para después expandir
digamos, ese resultado de las diferentes áreas. Creo que seguimos pensando en que la tecnología nos permite hacer las cosas más fácilmente, y efectivamente así es, pero el reto es pensar qué más podemos hacer. Ese creo yo que es la pregunta que deberíamos de estarnos planteando. Perfecto, José Alfonso. Muchas gracias a los tres. Y ahora les voy a hacer ya algunas preguntas del público. Recuerden a todos nuestros espectadores que si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer a través de la herramienta de preguntas y respuestas. Y si gustan, también pueden dirigirlas a cualquiera de nuestros tres ponentes el día de hoy, ya sea a Edinson, a Claudio o a José Alfonso. Por lo pronto, la primera es para Edinson. Es una pregunta de José Ladriel. Viene desde Bolivia y nos pregunta cómo deben cambiar su plan de negocios las universidades y centros de formación superior ante la pandemia. Ok, José Gabriel creo que era. Muy importante, fíjense ahora, lo comentábamos durante la conferencia, cómo esta situación de pandemia nos ha llevado a estos canales que si bien existían hace mucho tiempo y no se masificaban todavía, pues ahora se está haciendo. Y lo que va a pasar es que a futuro no es que vamos a regresar post pandemia a la práctica anterior al 100%, sino que las escuelas de negocio, las universidades, los colegios se van a dar cuenta que este es un canal importante también para llevar conocimiento. Hay mucha capacidad en las plataformas para hacerlo y de eso se están dando cuenta tanto educadores como estudiantes y por tanto se va a abrir oportunidades para que finalmente se den estas posibilidades de uso también virtual de una manera mucho más contundente que antes, ¿no? Y es el aprendizaje casualmente que nos deja esta pandemia para mirarlo, no esta de la educación virtual solamente por un tema por mientras, sino que va a quedar la práctica precisamente a futuro. Así que quienes han estado como que ya más preparados a esto, definitivamente han hecho un pase rápido a este comportamiento y a estos dictados de clases en este canal. Pero quienes no, se han demorado en reaccionar y quizás todavía están aprendiendo en el proceso. Pues ese es el reto casualmente de los más innovadores, quienes dan el primer paso y quienes son los que copian finalmente pues las prácticas, ¿no? Perfecto, eso. En la siguiente pregunta la han dirigido para José Alfonso. Es una pregunta de Lorenzo Rojas y nos cuenta que mencionaste que las empresas deben saber qué modelo de transformación digital seleccionar y nos pregunta qué modelos de transformación digital existen como para que me puedas ayudar con ese tema. Claro que sí, Lorenzo. Como mencionaba, el modelo de transformación usualmente empieza con plantearse el propósito de la transformación. ¿De acuerdo? Eso es lo primero. ¿Para qué queremos hacer transformación digital? Lo que va a pasar es que las empresas, bueno, ya está pasando, tienen una presión enorme, por ejemplo, por reducir costos. Dado que es muy probable que haya una contracción de mercado, la empresa tiene que ser mucho más efectiva en lo que hace, mucho más eficiente también. En ese sentido, una empresa pudiera optar por tratar de ganar más mercado, lo cual va a ser difícil en estas condiciones, pero hay que intentarlo, y por otro lado, tratar de volverse más eficiente. Entonces, si nos vamos por el lado de la eficiencia, deberíamos de plantearnos qué procesos podemos automatizar. Es increíble la cantidad de procesos que se pueden automatizar dentro de una empresa cuando se hace un buen estudio. Para no ir tan lejos, otro de nuestros clientes justamente tenía un problema porque tenía que atender al mismo tiempo, tiene que atender al mismo tiempo muchas solicitudes y el problema es que cada una de estas solicitudes llevan por caminos diferentes, tienen un trato diferente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Automatizar ese proceso se volvió para esta empresa algo primordial. Porque primero, ¿cuánto tiempo se tardaba desde que entraba hasta que salía dentro del proceso? De la famosa caja negra. Si eso se hacía manualmente, simplemente solo en la asignación de procesos de carga de trabajo es algo que tomaba mucho más tiempo del necesario. Y lo segundo, que la asignación se puede hacer de manera incorrecta, es decir, se puede asignar más carga de trabajo a alguien que ya tiene o que está retrasado. Entonces, cuando se automatiza el proceso, esto se puede volver mucho más eficiente, mucho más rápido.
Eso es por el lado de lograr eficiencia. Pero también cambiaría el proceso y el modelo de transformación si lo que hacemos es tratar de ampliar el mercado. ¿A qué otros mercados podemos llegar utilizando, por ejemplo, la prospección de manera digital? Podemos ampliarnos a la región, ¿verdad? Entonces, eso nos lleva por otro camino, pero son caminos diferentes. Usualmente, lo que suele pasar en las empresas es que tienen poco recurso humano, sobre todo, que dedicar o poner especializado para que desarrollen esos negocios. Entonces, ahí es donde se necesita el apoyo de los expertos que puedan guiar por dónde. Okay. Eso es Mauricio. Perfecto, José Alfonso. Tenemos una pregunta para Claudio también, de Andrea, que está desde Bolivia, nos pregunta, en términos de estrategia publicitaria para ese tema de transformación digital, ¿cómo podemos aprovechar hoy las redes sociales para captación de datos durante este periodo de pandemia? Andrea, mire, hay dos cosas. La situación actual es más bien de una emergencia. Por lo tanto, lo que tú no tenías hasta la fecha es difícil de construirlo en tiempos cortos, pero también es una oportunidad, porque todo el mundo está en las redes sociales. Ahora, si tú me preguntas a mí, migrar mucho más a modelos tipo Instagram, ya que quedarse en Facebook, que todavía sirve. Lo mismo YouTube. Entonces, lo que quiero transmitirte es que, por supuesto que tú puedes estar. Piensa que el modelo que está avanzando Facebook e Instagram, ¿ya? Acuérdense que son de la misma compañía, para tratar de montar e-commerce sobre esas redes, sobre esas plataformas. Porque en el fondo todo el mundo está compitiendo por lo mismo, por la atención de este cliente, por la atención de este comprador, por la atención de este cliente. Entonces, desde ese punto de vista, hoy día tienes muchas opciones para mostrar tu producto, pero eso solo es un punto de partida, no va a asegurar nada. Yo creo que, y este es el mensaje de más mediano a largo plazo, Andrea, yo me convencí hace un rato que el trabajo de relación con los clientes en ambiente digital se da vía la construcción de comunidades. Y esas comunidades apelan a componentes emocionales, ¿ok? Entonces, desde ese punto de vista, lo que quiero transmitir es cómo construyo en torno a una categoría un punto de interés, un punto focal, donde tú te apalanques con las comunidades, con los clientes que están disponibles en el mercado, con todos aquellos que están queriendo aportar contenido, queriendo aportar intereses que son intereses para otros también. Entonces, desde ese punto de vista, sugerencia, busca información, si tú me escribes, yo te puedo orientar un poquito en buscar la construcción y la gestión de comunidades, y detrás de eso, colocar el negocio, colocar la oferta. Porque al final los clientes cada vez más van a estar buscando experiencia, van a estar buscando vinculación, porque los productos se tienden a parecer unos con otros. Entonces, ¿qué hace la diferencia entre uno y otro? Y es el interés genuino de ofertar un vínculo que te permita retribuirte adicional al producto en sí mismo, que podría ser una gaseosa, podría ser un maquillaje, podría ser un departamento. Entonces, desde ese punto de vista, lo que quiero decirte, y con esto termino, en relación a los clientes, esto se trata de construir vínculos. La relación con ellos cambió y por lo tanto tienes que apelar mucho más a sus emociones que a su necesidad concreta, ¿ok o no? Sino que a una necesidad envuelta que surge muchas veces de esto que nosotros denominamos comunidad. Perfecto, Claudio. José Miguel nos hace una pregunta para Edinson. Muchas empresas actualmente no cuentan con presupuesto en esta coyuntura, entonces, ¿cómo desde esta perspectiva, desde esta posición, podrían empezar a hacer transformación digital? O si la transformación digital es muy costosa, ¿no? La transformación. Bueno, fíjate, José Miguel, bueno, de hecho, algo, digamos, ya nos compartía muy bien ahí José Alfonso alrededor de esto, es primero mirar a la interna de la empresa esa forma hoy casualmente de llegar a tus clientes y cómo avisoras cambios ante esta situación que está generándose ya un futuro inmediato, ¿no? En ese contexto y muy ligado a esa necesidad es que uno tiene que incorporar de una manera pues escalonada en el tiempo, no es que esto sea un gran mega esfuerzo porque evidentemente podría ser costoso, a pesar que ahora hay apoyos tecnológicos libres
que podrían, digamos, acotar bastante tus niveles de inversión, pero hay que advertir aquí que definitivamente uno puede organizar en el tiempo un gran plan de acción que te permita a ti, en base a esfuerzo humano y a presupuestos, ir avanzando. El reto está, lamentablemente aquí, es que estamos en una situación, bueno, crítica para todos, bueno, algunos más que otros, y es muy importante que efectivamente los presupuestos están como que agotados. Sin embargo, es claro también que nosotros tenemos que o sobrevivir o morir en el intento. Así que tenemos que tratar de organizar nuestro presupuesto guiando a una salida casualmente de buscar salir a flote en este marco de un aprendizaje del cliente, de asociar la inversión puntualizada en aspectos claves como procesos más pensados en el cliente que antes, para que puedas casualmente contribuir de una mejor manera, ¿no? Así que hay que reorientar adecuadamente, diría, los escasos presupuestos que uno puede tener, apoyarse en tecnología, si se quiere, hasta libre, que pueda ayudarte para que de alguna manera pues, puedas contribuir, ¿no? Está claro para todos que evidentemente en una situación álgida como la que tenemos, es mucho más complicado que antes, ¿no? Lo que sí advertíamos antes es que cuando llegábamos a las empresas y analizábamos, por ejemplo, el conjunto de proyectos en cartera, había muchos proyectos que estaban como que desalineados del norte que se estableció la empresa. Pues esa estrategia que se había definido tenía una orientación, pero muchos recursos, mucho trabajo de personas estaban en otra dirección. Y es ahí casualmente donde uno nos toca, hoy más que nunca, orientarlos adecuadamente, ¿no? Para que de alguna manera pues sea efectivamente gastado, evidentemente ahora con una situación mucho más álgida para sobrevivir y salir a flote en adelante. Genial, Einstein. Tenemos esta pregunta que también es de José Miguel y Diego también más o menos articularon una pregunta similar de cómo preparar, y esta pregunta es para José Alfonso, cómo preparar a los clientes para este cambio y cómo preparar a los empleados también para el cambio una vez que se aplican estas estrategias de transformación digital. Muy bien. Bueno, primero hay que educar al cliente, Mauricio, definitivamente. Porque el cliente también está, por una parte, en esta nueva realidad, está siendo impulsado a buscar alternativas nuevas. Pero recordemos que también esta situación no puede ser sostenible en el largo plazo. Vamos a tener que regresar a trabajar con las implicaciones que esto tenga. Entonces, eventualmente, en la nueva normalidad que todo el mundo le está llamando, vamos a tener también que seguir educando a nuestros clientes en las diferentes alternativas que tenemos para llegar hacia ellos. ¿Ok? Ahora, en el lado del empleado, yo creo que las empresas sí tienen que invertir muchísimo, muchísimo en cambiarle la mentalidad a sus empleados. Prácticamente tenemos que volvernos emprendedores dentro de la empresa. ¿Y qué ve un emprendedor? El emprendedor ve una necesidad en el mercado y va por ella, va sumamente ágil. Lo que tiene que cambiar es entender la necesidad y responder rápidamente. Y aquí la agilidad es clave. Déjenme contarles un ejemplo. Hay una empresa muy fuerte en El Salvador que fabrica fundas plásticas, ¿verdad? Y esa empresa se dio cuenta que obviamente hay una necesidad enorme de vestidos médicos y se transformó para producir batas médicas que ahora está exportando incluso a Estados Unidos a hospitales. Lo interesante de esta empresa es la rapidez con la que lo hizo. No es usual encontrar esa agilidad en una empresa grande. Aquí las empresas pequeñas tienen una ventaja, se mueven más rápido, reaccionan más rápido, toman las decisiones sin necesidad de estar pidiendo permiso al directorio de la compañía. Pero también las empresas grandes lo pueden hacer si entienden que la transformación va más por el lado del modelo y menos por el lado del uso de las herramientas tecnológicas, ¿de acuerdo? Entonces, me parece que es necesario tener esa visión de negocios y olfato para poder incorporarlo rápidamente adentro de las empresas. Listo, José Alfonso, muchas gracias. Y para culminar el bloque de preguntas, tenemos una pregunta para Claudio, de Marcos y de Lourdes, que ambos preguntan por la industria, particularmente de turismo, de cómo, a raíz de toda esta pandemia están un poco estancadas, tanto las aerolíneas como la industria del turismo en general, cómo poder implementar hoy transformación digital en estas empresas para poder aprovechar la situación.
Perdón, ¿cuál era el nombre? Son dos personas, es Marcos y Lourdes. Marcos y Lourdes. Miren, yo soy director de un hotel. Ya no somos hotel. Por lo menos aquí en Chile, el mundo hotelero de los restaurantes cayó un 90% en un plazo de 3, 4 semanas. Ustedes se dan cuenta que no hay nadie capaz de sacarle el bulto a una fuerza de tal magnitud. Por lo tanto, uno más bien se tiene que reinventar. Y por reinventar, efectivamente, algo nuevo. Parte de lo que estamos haciendo es que estamos hoy día vendiendo nuestras noches, piezas noche, al Ministerio de Salud, que se está haciendo alojamiento para contagiados y para enfermos, que no están en una etapa clínica, porque esto más bien es de estancia y no tiene soporte clínico de ninguna naturaleza. Por supuesto que es un negocio más bien que colabora a tapar los hoyos que significa esto. Ustedes ya están al tanto de que la TAM se acogió al capítulo 11 en Estados Unidos. Las aerolíneas en el mundo no están volando. Por lo tanto, aquí no hay manera de evitar un colapso mayor. Las cadenas de hoteles están en la misma situación, tratando de arrendar, no sé, una suerte de oficina que tiene un baño, tiene sillones, si es que uno tiene dificultades para trabajar en su casa, con muy buen internet y con algunos servicios de comida muy acotados. Con lo cual, lo que le quiero transmitir es que, ¿qué hay que hacer en turismo? Primero, nosotros usamos una cierta caricatura, es avanzar hasta la otra orilla más bien, lo primero. Y eso, ¿cómo llegamos? Y uno tiene que cuidar todo su flujo lo más posible. Pero después tiene otro desafío, que cuando yo llego a la otra orilla, tengo que llegar ojalá con fuerza, con velocidad, sobre todo con dirección. Porque si no, si la verdad que llego prácticamente en los huesos, desnutrido, sin fuerza, es casi igual que no llegar. Entonces, lo que le quiero decir con esto es que busque alternativas por todos los medios de no dedicarse al turismo, porque el turismo va a estar golpeado por mucho tiempo. O sea, yo no creo que esta cuestión se recupere ni en 12 ni en 18 meses de verdad. Recién vamos a estar viendo algo. Entonces, lo que les quiero decir es que es inédito todo esto que estamos observando en muchos negocios. Y los accionistas van a tener que venir a salvar a sus negocios. De lo contrario, van a caer. Ahora, hay una infraestructura hotelera dando vueltas y siempre hay uno más grande que el otro y que podrá ir a salir a comprar activos baratos. Pero los restaurantes, la misma historia. ¿Se entiende, no? Entonces, desde ese punto de vista, solo decirles, cuiden su flujo, cuiden su efectivo, busquen alternativas no convencionales, incluso arrendarlos como de más larga estancia, o sea, ni siquiera como un hotel como tal, sino que la gente vaya a dormir eventualmente, y nada más, con servicios muy básicos. Pero todo lo que vamos a observar, y se lo repetía al inicio, vamos a enfrentar un contexto económico muy duro, mucho más pequeño, vamos a ser todos más pobres, particularmente en Latinoamérica, así que a prepararse porque vamos a tener que ajustar las compañías a un tamaño mucho menor también. Genial, entonces les agradecemos a todos por sus preguntas y Edison, te dejamos para el cierre. Sí, bueno, quería aprovechar este último minuto y antes del cierre oficial, bueno, agradecer a mis colegas y amigos Claudio, José Alfonso, por la oportunidad de compartir este webinar con ustedes. Y bueno, les mando un abrazo a la distancia. Mauricio. Un abrazo grande, Edison. Gracias por la invitación. Gracias, Claudio. Gracias a ti. Bueno, respetando el tiempo de todos, les agradecemos su participación esta noche. Esperemos, si tienen ideas, a tener en cuenta en estos momentos tan difíciles. Esto para que sirva para sus proyectos o procesos de transformación digital. Les doy las buenas noches a todos y de vuelta agradecemos a nuestros invitados, Claudio Pizarro y José Alfonso Lainez. Y en nombre de todo el equipo de Edison Medina les deseamos mucha salud en sus hogares y hasta la próxima. Oye, alguien me preguntaba sobre el correo. Alguien me preguntaba sobre el correo, por lo menos en LinkedIn me pueden encontrar rápidamente, Claudio Pizarro Torres. Así que disponible para colaborar. Va a encontrar al peruano, Claudio. Claudio, va a encontrar al peruano primero. Pero no es tan bueno, no es tan bueno para esto. Que les vaya muy bien. Sí, hay un par de preguntas ciertamente que se quedaron ahí sin responder. Creo que tal vez Mauricio les puede hacer llegar nuestros correos. A mí también me pueden encontrar en LinkedIn
y con gusto las terminamos de resolver. ¿Okay? Listo, gracias, Muchas Alfonso. Gracias, Claudio. Nos vemos. Un abrazo. Gracias, Mauricio. Abrazos a todos. Gracias. Un gusto. Chao, gracias. Gracias a todos.